Había una vez un silencio denso en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, canciones de cuna y aromas de pan recién horneado. Era la casa de doña Elena, una anciana de cabellos plateados y manos arrugadas que habían acariciado, cocinado, trabajado y sostenido lágrimas ajenas durante toda su vida. Esa casa, con sus paredes gastadas y fotografías enmarcadas en los pasillos, era el reflejo de una historia tejida con sacrificios. Porque Elena no había sido una mujer cualquiera. Había criado sola a su hija después de que el padre desapareciera sin mirar atrás. Había cosido de madrugada para pagar la escuela, había limpiado casas ajenas para comprar medicinas y había negado sus propios sueños para que los de su hija florecieran. Pero los años, implacables, fueron pasando. La niña que alguna vez corría hacia ella con un dibujo en las manos, terminó convirtiéndose en una mujer fría, distante, acostumbrada al brillo de la ciudad, a los lujos y a la compañía de amistades interesadas. Y entre ambas se levantó un muro invisible. Elena, con su ternura y sencillez, seguía aferrada a la idea de que algún día su hija volvería a abrazarla con la misma inocencia de antes. Pero la hija, cegada por el orgullo y el desprecio, ya no veía en su madre a la mujer que le había dado todo, sino a un estorbo, una carga que no encajaba en su vida moderna. La tensión explotó una tarde gris. En la cocina humilde, donde aún se conservaba la mesa de madera gastada por los años, madre e hija discutieron. Elena, con voz temblorosa pero aún llena de paciencia, trataba de aconsejarla. «Hija, no olvides de dónde vienes, no olvides que lo que eres se construyó aquí, entre estas paredes». Pero en vez de gratitud, recibió un grito que resonó como un cuchillo en el aire. «Eres un estorbo, mamá, me avergüenzas». El silencio posterior fue peor que el grito. El eco de esas palabras quedó flotando en el corazón de la anciana como una herida abierta. Elena no respondió con furia ni con reproches. Solo bajó la mirada, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Había soportado años de indiferencia, pero nunca había imaginado escuchar algo así de la persona por la que había dado su vida entera. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbras, Elena se sentó frente a un pequeño escritorio. Abrió el viejo cajón donde guardaba su testamento, escrito hacía años con manos cuidadosas, en el que dejaba todo lo que tenía: su casa, un terreno heredado de sus padres y algunos ahorros guardados en el banco, a nombre de su única hija. Con un suspiro profundo, tomó la pluma. El papel se iluminaba bajo la débil luz de la lámpara, mientras sus pensamientos se agitaban como tormenta. No era la rabia lo que la guiaba, ni la venganza. Era el dolor de comprender que el amor no se mendiga, y que a veces quienes más deberían cuidarnos son quienes primero nos desprecian. Elena escribió despacio, con pulso firme, cada palabra de la decisión más dura de su vida: desheredar a su propia hija. Porque aquello que había construido con años de trabajo y sacrificio no podía terminar en manos de alguien que la veía como un estorbo. Al terminar, cerró los ojos. En su corazón había un peso enorme, pero también una extraña calma. Sabía que al día siguiente nada sería igual. Lo que Elena no imaginaba era que esa decisión, la de tachar un nombre y escribir otro, cambiaría no solo el destino de su hija, sino el de toda la familia. Un secreto guardado, una herencia inesperada y una lección de vida estaban a punto de salir a la luz, con la fuerza de esas historias que nadie olvida. Porque a veces basta una palabra cruel para destruir años de amor, y un solo acto de valentía para escribir un nuevo comienzo. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol, que solía entrar tímidamente por la ventana de la cocina, parecía más frío, como si incluso la luz hubiera comprendido la soledad de aquella mujer. Doña Elena despertó temprano, aunque apenas había dormido. La frase de su hija todavía resonaba en su mente como un eco cruel: «Eres un estorbo, mamá».
Cada sílaba estaba grabada en su corazón, más pesada que los años, más hiriente que cualquier enfermedad. Se levantó despacio, con las rodillas que crujían al primer movimiento. Preparó un café sencillo y se sentó frente a la mesa de siempre. Frente a ella, el silencio era absoluto. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared le recordaba que el tiempo seguía avanzando, indiferente a su dolor. El aire olía a madera vieja y a recuerdos. En cada rincón había un testimonio de una vida dedicada a una sola persona, su hija. Una muñeca guardada en la vitrina, un vestido escolar doblado con cuidado en el armario, fotografías amarillentas donde ambas sonreían en fiestas de barrio. Pero todo eso parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otra familia. La hija que amaba esas cosas ya no existía. Ahora había una mujer distante, arrogante, con un corazón endurecido por la ambición y la soberbia. Elena lo había visto poco a poco, pero siempre había confiado en que era una fase, que un día su niña regresaría con lágrimas y pediría perdón. Sin embargo, aquel grito había sido una sentencia. No había vuelta atrás. Terminó su café y con un suspiro largo, sacó del cajón el sobre donde había guardado el testamento que corrigió la noche anterior. La tinta aún estaba fresca en algunos lugares, las palabras firmes como si quisieran gritar que no había dudas. Había desheredado a su hija. En su lugar había escrito el nombre de alguien que nadie sospecharía, alguien que durante años había estado cerca de ella, respetándola en silencio, cuidándola más que su propia sangre. Guardó el sobre en su bolso y con el chal sobre los hombros salió rumbo al despacho de su abogado. El aire de la calle era fresco, con olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Saludó a algunos vecinos, pero detrás de su sonrisa cortés se escondía un mar de tristeza. Nadie imaginaba que esa anciana de andar lento acababa de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su linaje. Mientras caminaba, los recuerdos la perseguían. Vio mentalmente la primera vez que su hija la llamó mamá, la emoción de su primer día de escuela, los abrazos que antes eran tan naturales. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿En qué momento el amor se convirtió en desprecio? La respuesta la sabía. Había dado tanto, había sacrificado tanto, que su hija terminó creyendo que todo le pertenecía, que no debía agradecer nada. El sacrificio, en vez de unirlas, se convirtió en una cadena invisible que la hija rechazaba con furia. Al llegar al despacho, el abogado la recibió con respeto. Era un hombre mayor, de canas bien peinadas y mirada seria. Había conocido a Elena por décadas y sabía de su entrega como madre. Cuando ella puso el sobre la mesa, él arqueó una ceja. ¿Está segura, doña Elena?, preguntó con voz grave. Ella asintió con calma. Más que nunca. No quiero que mis años de sacrificio terminen en manos de alguien que me ve como una carga. Prefiero que lo poco o mucho que tengo vaya a quien realmente lo valore. El abogado suspiró y comenzó el proceso. Cada firma, cada sello, era como un golpe seco en la historia de esa familia. Elena, sin embargo, mantenía el rostro sereno, aunque en el fondo sentía que una parte de su alma se rompía. Desheredar a un hijo no era solo un trámite, era aceptar que el amor que dio no había sido correspondido. De regreso a casa, la anciana caminó más despacio. Observaba a los niños jugando en la calle, a las madres que reían con ellos y pensaba en los años que ya no volverían. Entró en su hogar, cerró la puerta y apoyó la espalda en la madera. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, pero esta vez no eran de derrota, sino de decisión. Había llorado demasiado en silencio, ahora debía aprender a vivir con la dignidad que merecía. Su hija, por su parte, no sabía nada. Esa misma mañana despertó en su apartamento de lujo, sin imaginar que en pocas horas su nombre quedaría borrado del futuro que creía asegurado. Seguía convencida de que su madre siempre estaría ahí, soportando todo, cediendo siempre. No entendía que a veces la vida da giros que nadie prevé. Esa noche, Elena encendió una vela en el altar donde tenía la foto de sus padres.
Les habló en voz baja, como solía hacer cuando necesitaba fuerza. «Perdónenme si fallé como madre», susurró, «pero no puedo permitir que me pisoteen más. No quiero irme de este mundo sintiéndome un estorbo». El fuego de la vela iluminaba su rostro arrugado, dándole un aire solemne, casi sagrado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si acompañara su decisión. Y así terminó ese primer día después del insulto. Un día que, en apariencia, fue normal. Amanecer, café, caminata, papeles. Pero en realidad fue el día en que la anciana selló su destino y el de su hija. El día en que una madre, por primera vez en su vida, decidió dejar de perdonar. Lo que nadie imaginaba era que aquella decisión abriría una caja de secretos familiares enterrados durante años, y que la herencia que todos daban por sentada se convertiría en el centro de una historia que marcaría a generaciones. Porque no siempre el legado se mide en dinero o propiedades. A veces, el verdadero legado es la lección que queda grabada en quienes presencian la verdad. El teléfono sonó a media mañana en el apartamento lujoso donde vivía la hija de Elena. El sonido agudo rebotaba en las paredes decoradas con cuadros modernos y muebles caros, un lugar que contrastaba de forma brutal con la sencillez de la casa materna. Laura, así se llamaba la hija, contestó con desgano, mientras se pintaba las uñas frente a un espejo enorme. «¿Sí?», respondió con voz distraída. Al otro lado de la línea, una voz seria se presentó. Era el abogado de su madre. Habló con cuidado, midiendo cada palabra. Le explicó que doña Elena había estado en su despacho el día anterior y que había hecho cambios en su testamento. Laura frunció el ceño, molesta por escuchar siquiera esa palabra. «¿Testamento?», rió con sarcasmo. «¿Y para qué me llama a mí? Es obvio que todo me corresponde. Soy su única hija». El abogado guardó silencio un instante, como si buscara la manera menos dolorosa de decir lo inevitable. Finalmente, con voz firme, soltó la verdad. «Doña Elena la ha desheredado, señorita». El esmalte cayó de sus manos y manchó la alfombra blanca. Por un momento, Laura creyó no haber escuchado bien. Se quedó helada, mirando el espejo, observando su propio reflejo como si fuera el de otra persona. «¿Cómo dice?», balbuceó con incredulidad. «Que su madre decidió retirar su nombre del testamento», repitió el abogado. «Ella ha designado a otra persona como heredera de todos sus bienes». La noticia golpeó a Laura como un rayo. Su respiración se aceleró, el rostro se le enrojeció y un calor extraño le recorrió el cuerpo. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, incapaz de procesar lo que escuchaba. «Eso es imposible», gritó. «Debe haber un error. ¿Quién podría heredar lo que me pertenece?». El abogado no respondió con detalles, respetando la confidencialidad de Elena. Solo dijo: «Su madre tomó esta decisión de manera consciente y firme. Lo lamento, señorita», y colgó. El silencio posterior fue ensordecedor. Laura apretó los puños, sintiendo que todo lo que había dado por sentado se derrumbaba. No era solo el dinero, ni la casa, ni el terreno. Era el golpe a su orgullo, el descubrimiento de que su madre había tenido el coraje de hacer lo que ella creía imposible. Recordó entonces las palabras que había gritado la tarde anterior. «Eres un estorbo, mamá. Me avergüenzas». Sintió un leve escalofrío, pero enseguida lo transformó en rabia. En su mente no había sido ella la culpable. Siempre encontraba un modo de justificar sus actos. Corrió hacia el armario, se puso un abrigo caro y salió de su apartamento rumbo a la casa de su madre. Cada paso era un torbellino de emociones, incredulidad, furia, miedo, pero también una semilla de remordimiento que intentaba apagar. ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si ese insulto había sido la última gota que colmó el vaso? La puerta de la vieja casa se abrió lentamente cuando tocó con fuerza. Doña Elena apareció en el marco, con un delantal puesto y las manos aún húmedas de lavar unos platos. La miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando su visita. «¿Qué has hecho?»,
escupió Laura con los ojos desorbitados. Dime que es mentira. Elena sostuvo la mirada de su hija con una serenidad que la desconcertó. No había rencor en sus ojos, solo una tristeza profunda y una firmeza recién descubierta. No es mentira, hija. Cambié mi testamento. Laura dio un paso hacia ella, como una fiera acorralada. ¿Cómo pudiste? Soy tu sangre. Lo que tienes me pertenece. La anciana bajó la vista un instante, como buscando fuerzas. Luego, con voz suave pero firme, respondió: lo que tengo no es un premio por ser hija, es fruto de mi vida, de mis sacrificios. Y prefiero que lo conserve alguien que me respete, no alguien que me desprecie. Las palabras de Elena eran cuchilladas en el orgullo de Laura. Por primera vez, sintió que su madre no se doblaba, que no cedía. Aquella mujer que siempre había estado dispuesta a callar y aguantar, ahora la enfrentaba con una calma implacable. ¿Quién?, preguntó Laura con un hilo de voz entre rabia y desesperación. ¿A quién se lo dejaste? Elena no contestó de inmediato. Caminó hasta la sala, donde sobre la mesa había un cuaderno viejo con tapas de cuero. Lo acarició con ternura, como si guardara dentro un secreto. A alguien que estuvo a mi lado cuando tú me diste la espalda. A alguien que supo ver en mí más que un estorbo. Laura sintió un vértigo extraño. No entendía a quién se refería, y ese misterio le quemaba por dentro. «¡No puedes hacerme esto!», gritó con lágrimas de rabia. «Yo soy tu hija, yo debería heredar todo». Elena se acercó despacio y con voz quebrada pero firme, pronunció una frase que cambiaría para siempre su relación. «Hija, la sangre une, pero el respeto sostiene. Tú rompiste ese respeto». Laura, incapaz de responder, salió de la casa dando un portazo. Caminó por la calle con el corazón desbocado, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. Nunca había imaginado que su madre, aquella mujer que siempre consideró débil, pudiera tomar una decisión tan drástica. Esa noche, mientras se servía una copa de vino en su apartamento, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién podía haber reemplazado su nombre? Un vecino, un sobrino lejano, un extraño. La incertidumbre era un veneno que la consumía. Lo que Laura no sabía era que el verdadero heredero no solo iba a recibir bienes materiales, sino también el peso de una verdad oculta que cambiaría el destino de todos. Porque a veces lo más doloroso no es perder una herencia, sino descubrir a quién se le entrega en tu lugar. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. En el barrio, donde todos conocían a doña Elena como una mujer trabajadora y reservada, se empezó a murmurar que había cambiado su testamento. Nadie sabía con certeza a quién había nombrado heredero, pero la curiosidad crecía con cada día. La hija, Laura, iba y venía como un fantasma furioso, intentando arrancar respuestas a los vecinos, al abogado, incluso a su propia madre. Pero la anciana guardaba silencio firme, con la serenidad de quien ya no teme perder nada. Una tarde, mientras el sol caía sobre los techos rojos del vecindario, Elena decidió invitar a su casa a la persona que había nombrado como heredera. Se trataba de Mateo, un joven humilde de 28 años que vivía en la misma calle desde niño. No era pariente de sangre, pero en muchos aspectos había sido más hijo para ella que la propia Laura. Mateo había perdido a su madre siendo muy pequeño y había crecido bajo el cuidado de su abuela, que también era amiga cercana de Elena. Desde niño, corría a la casa de la anciana para pedirle un vaso de agua o para escuchar sus historias. Y con los años, esa relación de vecindad se transformó en un vínculo profundo. Él la ayudaba a cargar las bolsas del mercado, le arreglaba las goteras, la acompañaba al médico cuando se sentía débil. Nunca pidió nada a cambio. Elena veía en él lo que nunca encontró en su propia hija en los últimos años: gratitud, respeto y cariño sincero. Y fue por eso que, cuando se sentó a escribir aquel testamento, su pluma escribió sin titubear su nombre. Aquella tarde, cuando Mateo cruzó la puerta, la casa se llenó de un aire distinto. Traía consigo una sonrisa tímida y un ramo de flores silvestres. «Buenas tardes, doña Elena»,
dijo con respeto. ¿Me llamó? La anciana lo invitó a sentarse en la sala. Sobre la mesa había 2 tazas de té caliente y el viejo cuaderno de tapas de cuero que siempre acompañaba a Elena. Ella lo miró a los ojos, con ternura, y comenzó a hablar. Mateo, quiero contarte algo que cambiará tu vida. Él arqueó las cejas, sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Está bien de salud? Sí, hijo, tranquila, no es eso. Quiero que sepas que, cuando yo ya no esté, esta casa, el terreno y mis ahorros serán tuyos. El silencio que siguió fue largo. Mateo abrió la boca, pero no logró articular palabra. «¿Cómo dice?», murmuró al fin. «Eso no puede ser. Usted tiene a su hija». Los ojos de Elena se humedecieron. Tenía una hija que me veía como un tesoro, como su refugio. Pero esa niña se convirtió en una mujer que me mira como un estorbo. Y el amor no se puede obligar, Mateo. Tú has estado a mi lado, has cuidado de mí sin esperar nada. Eso es lo que merece ser premiado. El joven bajó la cabeza, conmovido hasta las lágrimas. Nunca imaginó recibir semejante noticia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Laura había entrado sin avisar, dominada por la rabia y la curiosidad. Su mirada se encontró con la de Mateo y enseguida comprendió lo que ocurría. «¿Él?», dijo con voz temblorosa entre grito y susurro. «¿Le diste todo a él? ¿Un don nadie? ¿Un mocoso que no tiene tu sangre?». Elena se puso de pie temblando, pero su voz salió firme. «Sí, hija, a él, porque la sangre une, pero no garantiza amor. Y él me dio lo que tú me negaste, respeto y compañía». Laura estalló en carcajadas nerviosas. Caminaba por la sala como un animal enjaulado. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Yo merezco esa casa, ese dinero, no este huérfano cualquiera». Mateo, que hasta entonces había guardado silencio, la miró con calma. «Señorita Laura», dijo con voz tranquila, «yo no pedí nada, ni ayer, ni hoy. Lo que su madre decide es solo su voluntad. Y créame, no cambiará a lo que ella siente por usted». Pero esas palabras solo encendieron más la furia de Laura. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia y orgullo herido. «No te atrevas a darme lecciones», gritó. «Esto no termina aquí». Salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los cristales. Afuera, la oscuridad ya cubría el barrio y su figura desapareció entre las sombras como un fantasma resentido. Dentro de la casa, Elena cayó en una silla, agotada. Mateo se acercó y le tomó las manos. «¿Estás segura de esto?», preguntó con ternura. «Porque sé que es duro. Sé que en el fondo aún la ama, aunque la trate así». La anciana cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran libremente. «Claro que la amo, Mateo. Siempre lo haré. Pero el amor sin respeto destruye. Y yo ya no quiero irme de este mundo con el corazón destrozado. Prefiero dejar un legado de dignidad». El joven la abrazó en silencio. Y así, en esa casa sencilla, se sellaba un pacto invisible. La herencia ya no sería solo un conjunto de bienes materiales, sino el símbolo de una verdad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Mientras tanto, en su apartamento, Laura se derrumbaba en el suelo. Tenía entre sus manos una copa rota y su reflejo en el espejo parecía burlarse de ella. Nunca imaginó que la ambición y el desprecio la llevarían a perderlo todo, pero aún no estaba dispuesta a rendirse, y fue en ese momento, entre sollozos y rabia, que juró descubrir los secretos que su madre escondía en aquel viejo cuaderno de tapas de cuero, el mismo que parecía contener la clave de toda la historia. La noche cayó con un aire pesado sobre la ciudad. Doña Elena dormía inquieta en su habitación, mientras el viejo cuaderno de tapas de cuero descansaba sobre la mesita, como un guardián silencioso de secretos que nadie más conocía. Ese cuaderno había acompañado a la anciana durante décadas. En él había escrito memorias, pensamientos y confesiones que jamás se atrevió a pronunciar en voz alta. Para Elena, aquellas páginas eran un refugio, un espacio donde podía ser completamente sincera, sin miedo al juicio de nadie. Mateo, consciente del valor que ese objeto tenía para ella, jamás lo había abierto.
Lo respetaba como si fuera sagrado. Pero Laura, en cambio, apenas lo vio sobre la mesa. Sintió que en ese libro podía estar la clave de todo lo que estaba perdiendo. Esa madrugada, incapaz de conciliar el sueño, Laura se levantó de su cama en el apartamento lujoso. La rabia hervía en su interior, pero junto a ella también había un sentimiento nuevo, un miedo que nunca había experimentado. El miedo a quedarse sin nada, el miedo a descubrir que, en efecto, su madre ya no la veía como la heredera de su vida. En su mente resonaba una sola idea: ese cuaderno tiene las respuestas. Al día siguiente, Laura apareció nuevamente en la casa de su madre. Fingió calma, sonrió como si nada hubiera pasado, e inventó una excusa banal. Pasaba por aquí y pensé en saludarte, mamá. Elena la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Le abrió la puerta, aunque en su corazón sabía que no era una visita inocente. La tensión era palpable. Ambas se sentaron en la sala, compartiendo un té que parecía más frío que nunca. Mientras la anciana se levantaba para traer unas galletas, los ojos de Laura se clavaron en el cuaderno. Estaba allí, sobre el aparador, como si la tentara. Su respiración se agitó, su corazón latía desbocado. No resistió, extendió la mano y lo tomó con rapidez, abriéndolo por las primeras páginas. Elena regresó en ese instante y se quedó inmóvil al verla con el cuaderno abierto. «¡Déjalo!», exclamó con una voz que no solía usar, fuerte, cortante. Laura, sobresaltada, bajó el libro, pero sus ojos ya habían alcanzado a leer las primeras líneas. Y lo que vio le heló la sangre. «No escribo estas palabras para el mundo, sino para mí misma. Mi mayor error no fue sacrificar mi vida por mi hija. Mi error fue creer que el amor de una madre siempre sería suficiente para llenarle el corazón». Las manos de Laura temblaban. Las frases parecían cuchillos. Miró a su madre con rabia y dolor mezclados. «¿Así me ves? ¿Como tu error?», preguntó con voz quebrada. Elena se acercó, le quitó el cuaderno de las manos y lo sostuvo contra su pecho, como si protegiera un tesoro. «No eres mi error, hija», dijo con lágrimas contenidas. «Mi error fue no enseñarte a valorar lo que tenías». El silencio se hizo insoportable. Laura salió corriendo de la casa, pero esa noche no dejó de pensar en lo que había leído. En su mente se repetía la imagen de ese cuaderno lleno de confesiones. ¿Qué más habría allí dentro? ¿Qué secretos podrían explicar por qué su madre prefería dejarlo todo a un extraño antes que a su propia sangre? Los días siguientes, Laura comenzó a rondar la casa de su madre con más frecuencia. A veces se escondía en la esquina, observando desde lejos. Veía a Mateo entrar con bolsas de comida, arreglar el jardín, reparar una ventana, y cada vez que lo veía, un odio creciente se encendía en su interior. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho él que ella no? Dentro de la casa, Elena seguía escribiendo en el cuaderno, como si intuyera que el final de su vida se acercaba. Anotaba recuerdos de su infancia, de los años en que luchó sola para criar a su hija, de los trabajos que aceptó a pesar del cansancio. Y también escribió sobre el dolor de sentirse despreciada, sobre la herida que le dejó aquel grito que nunca olvidaría. Un párrafo en particular resumía todo. El dinero se gasta, las casas se deterioran, los terrenos cambian de dueño. Pero lo que permanece es la forma en que fuimos tratados. Prefiero morir dejando mi herencia a manos de alguien que me sostuvo de la mano, que me miró con ternura cuando yo lloraba en silencio, antes que a quien me llamó estorbo. Cuando Laura, días después, logró robar una mirada más larga al cuaderno en un descuido, esas palabras la destrozaron. Sintió que las letras ardían en su piel. La rabia y la desesperación se mezclaban con un sentimiento nuevo, culpa. Se encerró en su apartamento y lloró como no lo hacía desde niña. El orgullo le impedía admitirlo, pero en lo más profundo de su corazón sabía que todo lo que estaba pasando era consecuencia de su propio desprecio.
Y sin embargo, lejos de rendirse, juró que no se detendría hasta leer ese cuaderno completo, porque presentía que allí, entre esas páginas, había algo más, una verdad oculta que aún no conocía y que podía darle la llave para recuperar lo perdido. Lo que Laura no imaginaba era que aquel diario no solo hablaba de dolor y decepción, sino también de un secreto enterrado durante décadas. Un secreto que, de salir a la luz, sacudiría la historia de toda la familia. El cuaderno de tapas de cuero se había convertido en una obsesión. Laura ya no dormía con tranquilidad. Las noches se le hacían eternas, dando vueltas en la cama, imaginando lo que su madre podía haber escrito en esas páginas. Cada línea que había alcanzado a leer era como un espejo incómodo que le devolvía la imagen de una hija ingrata, incapaz de valorar a la mujer que le dio la vida. Pero lo que más la atormentaba no era la culpa, sino la sospecha de que aquel diario escondía un secreto aún mayor. Finalmente, una tarde, la oportunidad llegó. Elena había salido al médico acompañada por Mateo y, confiada, dejó el cuaderno sobre la mesa de noche. Laura, que llevaba días esperando un momento así, entró en la casa en silencio. Con manos temblorosas lo tomó y, sin pensarlo dos veces, lo abrió por la mitad. Las primeras páginas que leyó no eran reproches ni confesiones de dolor, sino recuerdos de juventud. Su madre hablaba de un tiempo que ella desconocía, de una época antes de que naciera. Había un nombre que se repetía: Andrés. Conocía a Andrés cuando era apenas una muchacha. Él era distinto a todos, trabajador, de mirada noble. Nos enamoramos en silencio en medio de la pobreza. Yo creí que pasaríamos la vida juntos, pero el destino quiso otra cosa. Laura frunció el ceño. Jamás había escuchado hablar de ese hombre. Siempre creyó que su padre había sido el único amor de su madre, aunque nunca fue muy presente en sus vidas. Continuó leyendo, y lo que descubrió le heló la sangre. Cuando quedé embarazada de ti, Laura, tu padre ya no estaba. Se había marchado, cansado de la pobreza, buscando fortuna en otro lugar. Yo estaba sola, con un vientre creciendo y un futuro incierto. Fue Andrés quien me tendió la mano. Él me ayudó a sobrellevar esos meses, me acompañó en silencio, aunque sabía que la hija que esperaba no era suya. Laura dejó caer el cuaderno por un instante. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué significaba eso? ¿Que su propio padre la había abandonado antes de nacer? ¿Que su madre había tenido otro hombre en su vida y nunca lo contó? Volvió a levantar el libro y pasó las páginas con ansiedad. Allí estaba la verdad que tanto temía. Con los años, Andrés siguió visitándome. Nunca me pidió nada a cambio. Me cuidó cuando enfermaba, me traía comida cuando no tenía que cocinar. Para ti siempre fue el vecino amable. Nunca supiste la verdad. Andrés fue, en realidad, más padre para ti de lo que lo fue tu propio padre biológico. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Laura. Recordaba vagamente a un hombre mayor que solía visitarlas de niña, que le llevaba dulces escondidos y le arreglaba la bicicleta. Nunca pensó que hubiera tenido tanta importancia en la vida de su madre, pero lo más impactante aún estaba por revelarse. En una página casi al final, escrita con tinta más reciente, Elena confesaba lo impensable. Cuando Andrés murió, me dejó un secreto que nunca conté a nadie. Tenía un hijo ilegítimo, fruto de un romance que la vida le obligó a callar. Ese hijo es Mateo, y aunque no lleva mi sangre, lo he visto crecer como si fuera mío. Quizás por eso lo siento tan cercano, porque en él vive algo de aquel hombre que me sostuvo cuando yo más lo necesitaba. Laura se quedó petrificada. El cuaderno le temblaba en las manos. Mateo, el vecino humilde que siempre consideró un don nadie, era en realidad hijo del hombre que había cuidado de su madre durante toda la vida. No eran parientes de sangre, pero en cierto modo estaban unidos por un lazo invisible. «No puede ser», susurró con la voz quebrada. «No puede ser». Cerró el diario de golpe y lo abrazó contra su pecho, como si así pudiera borrar lo que había leído.
pero las palabras estaban tatuadas en su mente. Ahora entendía por qué su madre había decidido dejarle la herencia a él. Porque en Mateo no solo veía gratitud y respeto, sino también el eco de un amor pasado, el recuerdo de aquel hombre que había llenado los vacíos que su propio padre dejó. En ese instante, la puerta se abrió. Doña Elena y Mateo regresaban del médico. Laura, desesperada, escondió el cuaderno bajo el abrigo, pero su rostro la delató. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos y las manos temblando. «¿Qué ocurre?», preguntó Mateo con preocupación. Laura no respondió. Miró a su madre, y en sus ojos no había ya solo rabia, sino también dolor y desconcierto. «Leí tu diario, mamá», confesó con voz entrecortada. «Leí todo». Elena se quedó helada. Su rostro se endureció, aunque en el fondo sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó con las manos entrelazadas. «Entonces ya sabes por qué hice lo que hice», dijo con calma. «Mateo no es un extraño, es hijo del hombre que me ayudó a criarte, y aunque no lleve mi sangre, lleva el recuerdo de quien nunca me dio la espalda». Laura rompió en llanto. Se desplomó en una silla, incapaz de sostener su propio peso. Toda su vida había creído que era el centro del universo de su madre, que todo le pertenecía por derecho. Y ahora descubría que la historia era mucho más compleja, que había hilos invisibles que ella ignoraba, y que Mateo no era un intruso, sino parte de una verdad que había estado oculta por décadas. Mateo, atónito, no sabía qué decir. Se acercó a Laura y trató de poner una mano sobre su hombro, pero ella lo apartó con brusquedad. «No me toques», gritó. «Todo esto es una mentira». Elena la miró con compasión, pero también con firmeza. «No es mentira, hija, es mi verdad, y aunque te duela, debes aceptarla». El silencio llenó la casa. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el mundo entero estuviera al tanto de aquella revelación. Laura, con el corazón destrozado, comprendió que no solo había perdido una herencia, sino también la certeza de quién era y de dónde venía, y mientras se levantaba tambaleante para salir, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La casa de doña Elena estaba más silenciosa que nunca. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa de la tarde, y el viejo reloj de pared marcaba cada segundo, como si anunciara que algo decisivo estaba por suceder. En la sala, la anciana permanecía sentada con el cuaderno de cuero entre las manos, acariciando la tapa gastada con la misma delicadeza con la que, años atrás, acariciaba la frente dormida de su hija. Mateo estaba junto a ella, inquieto. Había leído algunas páginas que Elena le permitió mostrarle y comprendía ahora por qué había sido elegido heredero. No era solo cuestión de gratitud. Su historia estaba entrelazada con la de aquella mujer de una forma que jamás había imaginado. Y aunque se sentía honrado, también lo invadía una culpa extraña, porque intuía que esa decisión desgarraba la relación de madre e hija. Laura apareció en la puerta de golpe, con los ojos enrojecidos, el cabello despeinado y un gesto de desesperación que no podía ocultar. Parecía haber pasado noches enteras sin dormir. Entró sin saludar, con pasos firmes que resonaban en el piso de madera. «Necesitamos hablar», dijo con voz ronca, mirando directamente a su madre. Elena levantó la vista. Sus ojos cansados, llenos de arrugas y de historia, no mostraban rabia ni miedo, solo una mezcla de compasión y firmeza. «Te escucho, hija». Laura apretó los puños. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de una mezcla peligrosa de orgullo y dolor. «Leí todo. Sé lo de Andrés, sé lo de Mateo, y no lo acepto. Ese hombre no era mi padre, y señaló con desprecio al joven, no es mi hermano. No tiene derecho a nada. Esa herencia es mía». El ambiente se cargó de tensión. Mateo quiso responder, pero Elena le hizo un gesto con la mano para que guardara silencio. «Hija», dijo la anciana con calma, «no vine a este mundo a dejarte riquezas.
Vine a darte una vida, vine a darte mi amor, y aunque no lo creas, sigo amándote, pero no puedo obligarte a respetarme. Laura golpeó la mesa con furia. Entonces prefieres a un extraño antes que a tu propia sangre. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Su voz, sin embargo, no vaciló. Prefiero dejar mi legado a quien me sostuvo cuando tú me llamaste estorbo. Prefiero darle mis años de sacrificio a quien me miró como madre, aunque no lo fuera. Laura retrocedió un paso, herida por la fuerza de esas palabras. Por primera vez, su madre no cedía. La mujer que siempre había callado ante sus berrinches, que siempre había aceptado humillaciones en silencio, ahora se alzaba con una dignidad inquebrantable. Mateo dio un paso hacia Laura. «No me odies a mí, Laura», dijo con voz serena. «Yo no pedí esto, solo traté de cuidarla, porque es una mujer que lo merece». Pero Laura no escuchaba. Sus lágrimas se mezclaban con su orgullo. Se volvió hacia su madre, y en su mirada había un ruego disfrazado de reproche. «¿Y yo? ¿Acaso no merezco una segunda oportunidad?». Elena cerró los ojos, como si esa pregunta fuera un golpe más fuerte que cualquier insulto. Cuando los abrió, sus pupilas brillaban con lágrimas contenidas. «Claro que mereces una oportunidad, hija, pero no para heredar mi casa o mi dinero, sino para heredar lo que de verdad importa, mi ejemplo, mi historia, y eso solo lo hereda quien aprende a amar». El silencio se apoderó de la sala. Por primera vez en mucho tiempo, Laura no encontró palabras. Su respiración era agitada, su rostro un mapa de contradicciones. La rabia luchaba contra la culpa, el orgullo contra el deseo de redención. Finalmente, se desplomó en una silla, escondiendo el rostro entre las manos. Sollozó como una niña, recordando instantes olvidados, las noches en que su madre velaba su fiebre, las mañanas en que la peinaba antes de ir a la escuela, las veces que renunció a todo por ella. Una oleada de vergüenza la invadió. Elena, con pasos lentos, se levantó y se acercó. Posó una mano temblorosa sobre el hombro de su hija. «Todavía estás a tiempo, Laura», susurró. «No para recuperar una herencia, sino para recuperar tu alma». Laura levantó la vista. En esos ojos cansados de su madre vio algo que no esperaba. Ternura, no odio, no resentimiento. Y ese detalle la quebró aún más. «Perdóname, mamá», balbuceó entre lágrimas. «No debí decirte esas cosas, no debí llamarte así». Elena sonrió con tristeza. «Te perdoné el mismo día, hija, pero el perdón no borra las consecuencias». Mateo observaba la escena en silencio, conmovido. Comprendía que aquella herencia, más que un conjunto de bienes, era una prueba de amor, de respeto y de verdad. Y entendía que lo que Elena buscaba no era dividir, sino dejar una lección. Las horas pasaron. Cuando la noche cubrió la ciudad, Elena se sentó con ambos a la mesa. El cuaderno estaba abierto y las últimas páginas aún en blanco. Tomó la pluma con manos temblorosas y escribió despacio. «Hoy decido partir en paz. No porque mi hija haya cambiado de un día para otro, sino porque finalmente comprendí que el amor no se mide en herencias. A Mateo le dejo lo material, porque supo cuidarme cuando más lo necesitaba. A Laura le dejo lo espiritual, la esperanza de que mis palabras algún día florezcan en su corazón». Cerró el cuaderno y lo entregó a Laura. «Este es tuyo, hija. Léelo cuando quieras, cuando estés lista. Allí está mi verdad, allí está mi vida». Laura lo tomó entre sus manos como quien recibe un tesoro. Lloraba en silencio, entendiendo que lo que su madre le entregaba era mucho más valioso que cualquier propiedad. Era la memoria, era la dignidad, era la lección de toda una existencia. Esa noche, antes de irse, Laura abrazó a su madre por primera vez en años. No fue un abrazo largo ni perfecto, pero fue real. Elena, con el rostro apoyado en su hombro, sonrió con calma. «Eso es lo que siempre quise, hija. Un abrazo sincero». Mateo los observaba y en su corazón supo que, más allá de papeles y herencias, el verdadero legado de Elena estaba cumplido.
Días después, cuando la anciana partió en silencio, la noticia sacudió a todos. El testamento se leyó en el despacho del abogado. Tal como había escrito, Mateo heredó la casa, el terreno y los ahorros. Pero junto al documento legal había una carta dirigida a Laura. En ella, Elena repetía lo mismo que en el cuaderno, que el respeto es la verdadera riqueza y que aún tenía tiempo de cambiar. Laura lloró amargamente al leer esas líneas. El dinero ya no importaba, lo que pesaba era la conciencia de haber perdido años en orgullo y desprecio. Guardó la carta en su pecho y con el tiempo comenzó a visitar la tumba de su madre con flores frescas. Mateo, por su parte, cuidó la casa como si fuera un santuario. No la vendió ni la abandonó. La convirtió en un lugar de memoria, abierto a los vecinos y a los niños del barrio, para que todos recordaran la historia de la mujer que enseñó que el verdadero valor de una herencia no está en lo material, sino en el respeto que dejamos atrás. Y así, la voz de doña Elena siguió viva mucho después de su partida, grabada en ese diario y en el corazón de quienes la conocieron. Porque una herencia puede perderse, pero la dignidad y el amor verdadero, esos jamás mueren. El entierro de doña Elena fue sencillo, pero profundamente emotivo. No hubo grandes lujos ni coronas ostentosas, solo flores frescas traídas por vecinos agradecidos y amigos que recordaban con cariño sus gestos de bondad. El aire olía a tierra húmeda y a lágrimas contenidas. Laura, vestida de negro, permanecía de pie junto a la tumba, con el cuaderno de tapas de cuero apretado contra su pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que no llevaba joyas ni maquillaje exagerado. Su rostro desnudo revelaba a una mujer vulnerable, una hija que, demasiado tarde, había comprendido la magnitud del amor de su madre. Mateo, en silencio, estaba a unos pasos detrás, sosteniendo un ramo de margaritas. No necesitaba decir nada. Todos en el barrio sabían que él había sido el verdadero sostén de doña Elena en sus últimos años. A los ojos de muchos, era justo que la herencia quedara en sus manos. Pero Mateo no lo veía como un premio, sino como una responsabilidad. Esa casa no era solo paredes y techo, era la memoria viva de una mujer que había enseñado lo que significa amar y ser digno. Cuando el ataúd fue cubierto por la última palada de tierra, Laura rompió en llanto. Cayó de rodillas y por primera vez no le importó que la vieran débil. Sus lágrimas no eran solo de dolor por la pérdida, sino de arrepentimiento. El eco de aquella frase que había gritado, «Eres un estorbo, mamá», volvía a retumbarle en la mente como un látigo cruel. Sabía que esas palabras la perseguirían el resto de su vida. Al terminar la ceremonia, los vecinos se retiraron poco a poco. Laura se quedó allí, sola, acariciando la tierra recién removida. Fue entonces cuando Mateo se acercó y con voz suave le dijo, «Tu madre te perdonó en vida. Ahora te toca a ti perdonarte». Laura levantó la mirada con los ojos hinchados y por primera vez no lo miró con desprecio. Había en ella un cansancio profundo, pero también un destello de humildad. «No sé cómo hacerlo», confesó en un susurro. «Empieza viviendo de otra manera», respondió Mateo. «Este diario que tienes en las manos, léelo. En cada página tu madre te dejó un camino». Aquel cuaderno se convirtió en la guía de Laura en los meses siguientes. Noche tras noche, lo abría y recorría las páginas con lágrimas. Descubría no solo las confesiones de dolor, sino también los recuerdos felices, las pequeñas victorias, los sueños sencillos que su madre había tenido. Cada palabra era como una conversación pendiente, como un abrazo que nunca se dieron. Con el tiempo, Laura comenzó a cambiar. Vendió algunas de sus pertenencias lujosas y se instaló en un apartamento más sencillo. Dejó atrás amistades interesadas y empezó a visitar la casa de su madre con más frecuencia. Allí encontraba a Mateo pintando las paredes, arreglando las grietas, convirtiendo aquel hogar en un lugar de encuentro para los niños del barrio. No era raro verlos jugar en el jardín, mientras él les enseñaba a plantar flores o a reparar bicicletas.
Al principio, Laura observaba de lejos, con timidez, pero poco a poco empezó a ayudar. Un día llevó galletas, otro día colaboró en pintar un muro, y sin darse cuenta fue recuperando algo que había perdido: el sentido de comunidad, la calidez que nunca encontró en su mundo de apariencias. El legado de doña Elena no fue el dinero ni el terreno. Su verdadero legado fue la lección que dejó en el corazón de su hija y en la vida de Mateo: que el respeto y el amor valen más que cualquier herencia, que la dignidad no se negocia y que siempre se puede empezar de nuevo. Años después, la casa de la anciana seguía en pie, con las paredes pintadas de blanco y el jardín florecido. En el portón, un pequeño cartel rezaba: Casa de doña Elena, un lugar donde siempre hay espacio para todos. Laura, más madura y transformada, acompañaba a Mateo en el cuidado de aquel espacio. Nunca recuperó la herencia material, pero aprendió algo mucho más valioso: que la memoria de su madre la obligaba a vivir de una forma distinta. Y cada vez que abría el cuaderno de tapas de cuero, encontraba nuevas fuerzas para seguir adelante. El recuerdo de aquella frase cruel nunca desapareció del todo, pero dejó de ser un látigo para convertirse en una cicatriz, una marca que le recordaba que las palabras tienen peso y que el respeto es el único camino para honrar a quienes amamos. Y así, la historia de doña Elena quedó grabada no solo en un testamento, sino en el alma de todos los que la conocieron. Una anciana que fue llamada estorbo por su propia hija, pero que, con la fuerza silenciosa de la verdad, enseñó que la herencia más grande no se mide en bienes, sino en el amor y la dignidad que dejamos atrás. Porque al final, lo material se desvanece, pero la memoria de un corazón justo y valiente, esa nunca muere.